eso me habla de una fe salvadora. Amén. El confesar con nuestra boca, dice la palabra, y creer en nuestro corazón. Confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que el Padre lo levantó de los muertos. Dice la palabra, seremos salvos. Amén. Y en este camino nosotros tenemos que tener siempre la expectativa de que Dios nos va a llevar siempre de menos a más. Amén. La palabra dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de poder en poder. Amén. Dios no te va a llevar de un lugar en donde Él te ha llevado para bendecirte, no te va a retroceder a un lugar para quitarte lo que un día te entregó. Amén. Porque la palabra habla de que nosotros debemos siempre tener la expectativa de que Dios va a hacer algo diferente en nuestras vidas, de que Dios va a entregarnos algo mayor. Amén. Y en esta mañana quiero compartirles un mensaje con el único propósito de que aquellos que aún no han visto las cosas poderosas de Dios en su vida, aquellos que aún siguen todavía peleando y luchando para que su condición mejore, porque tal vez no han visto una respuesta. En esta mañana quiero hablarte a tu corazón para que entiendas de que aunque nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y tenemos la seguridad, porque dice la palabra que la salvación es por gracia. Amén. Porque la palabra dice que no es por lo que tú hagas, sino por gracia de Dios. Mas sin embargo, Santiago habla de una fe que tiene que ir acompañada de obras. Y lo que pasa, y es lo que quiero sembrar en esta mañana en tu corazón, es que no solo tenemos que creer, sino que tenemos que hacer. Amén. No solo es esperar, sino que tenemos que movernos. Amén. Así que te invito en esta mañana a que me acompañes en oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy es una mañana de victoria, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Tenemos la oportunidad, Señor, de ser instruidos por ella. Señor, una palabra que es viva y eficaz. Y en esta mañana yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control de este tiempo, Señor. Que tomes el control de mi vida, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea palabra que venga de parte tuya. Que no sea palabra de hombre. Señor, y prepara cada corazón que está en este lugar para que reciba, Señor, esta instrucción. Para que reciba esa instrucción, Señor, y pueda crecer, Señor. Aquellos que están, Señor, que se sienten estancados, que con esta palabra, Señor, puedan activarse, Señor. Que con esta palabra pueda su fe seguir aumentando, para que puedan ver, Señor, las cosas grandes que tú has prometido, para que puedan ver en sus vidas, Señor, las promesas, Señor, oh Padre, cumplidas, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, yo declaro sin poder y sin autoridad todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Señor, todo aquello que se levante en este tiempo para distraer, Señor, a tu iglesia, para distraer, Señor, al que está escuchando, lo declaro sin poder, Señor. Declaro, Señor, que los aires de este lugar son aires limpios, Señor, y declaro que cada corazón será como esa buena tierra, Señor, que recibe la semilla de tu palabra y que en su tiempo empezará a dar frutos. Te doy gloria, honra y honor solo a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. El título del mensaje es La fe que nos lleva a la victoria. La fe que nos lleva a la victoria. Se ha declarado en este tiempo un mes en donde la fe, que es nuestra bandera como creyentes, tiene que ser fortalecida. Amén. Que nuestra fe tiene que ser fortalecida.
La palabra dice que los discípulos en alguna ocasión, los discípulos de Jesús, en alguna ocasión le pidieron al Señor que aumentara su fe. Amén. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Pero ¿cómo hacemos para que nuestra fe aumente? Amén. ¿Cómo hacemos para crecer en fe y poder ver los milagros de Dios en nuestra vida? Amén. Entonces, la fe, podemos decir que tiene niveles. Hay unos que creen hasta cierto punto, pero hay unos que creen más. Hay unos que obtienen de acuerdo a lo que creen. Amén. Algunos obtienen cosas de acuerdo a lo que creen, pero hay otros que obtienen más porque van más allá, porque su nivel de fe se ha ido aumentando cada vez. Amén. Pero ¿cómo aumentamos nuestra fe? ¿Cómo se aumenta la fe? Esa fe que desata milagros. Amén. Primeramente creyendo en que hay un Dios todopoderoso. Amén. Y que ha desatado una palabra que es poderosa. Dice la palabra: la fe es por... ¿Pero qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Entonces, para que nuestra fe aumente, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que caminar en la palabra de Dios para que podamos ver los milagros y los prodigios de Dios en nuestra vida. Amén. Pero no solo la fe viene por escuchar la palabra, sino que nosotros tenemos que escuchar la palabra y tenemos que creerla y tenemos que avanzar conforme a esa palabra. No es conforme a lo que estamos viendo, no es conforme por la situación en la que estamos pasando, sino en lo que Dios ya dijo. Amén. Y quiero hablarles en esta mañana de una historia que está en Génesis capítulo 18. Inicialmente vamos a leer el capítulo 18 de Génesis, versículo 10 al 12. Amén. Génesis narra la historia de Abraham, un hombre que fue llamado por Dios, al cual Dios le puso un reto y le dijo: sal de donde estás, de Ur de los Caldeos, y emprende un viaje de mi mano, porque te voy a llevar a un lugar diferente. ¿Sabes? Abraham tenía tal vez ya todo establecido ahí en Ur de los Caldeos, porque si usted va a la palabra dice que él salió con muchas cosas, con ganado, con siervos. Abraham era una persona que económicamente estaba bien, y el Señor lo llamó a que caminara sin él saber hacia dónde se iba a dirigir. Amén. Pero él salió y siguió la dirección de Dios. Sin embargo, en esta mañana quiero enfocarme, quiero hablar de un hecho en particular, y fue la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara. Amén. Después que Abraham había creído y siguió con el Señor, Dios le había dicho: yo te voy a entregar una tierra y tú serás el padre de mucha gente, de multitudes. Pero Abraham le dijo al Señor: Señor, pero ¿cómo voy a ser yo padre de multitudes si ni siquiera tengo hijos? Amén. Y ahí iniciamos nuestro primer nivel de fe. Amén. Génesis 18, del 10 al 12 dice: entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. El Señor empezó a desatar la promesa. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar de semejante placer? Sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. Amén.
Primer nivel de fe es cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, pero esa palabra ni siquiera se acomoda a lo que está a tu alrededor. Amén. ¿Sabes? Abraham y Sara, en ese primer instante que Dios les hizo esa promesa, no lo pudieron digerir de esa forma, porque la misma Sara dice: pero ¿cómo yo voy a poder tener un hijo si ni siquiera ya yo pasé el tiempo de poder tener hijos? Ya yo soy una mujer vieja y aún más viejo es mi esposo. Ya no hay nada que podamos hacer. No hay ningún medicamento que pueda lograr de que él nuevamente recobre fuerzas. Amén. Había un ambiente de imposibilidad, pero ellos recibieron una palabra. Primer nivel de fe es cuando Dios promete algo en tu vida y aunque tú no veas, o aunque a tu alrededor todas las condiciones estén en tu contra, tú tienes que creer esa palabra. Amén. ¿Sabes? Pero ese primer nivel de fe es donde mucha gente también siente seguridad. Amén. No requiere hasta ese instante mucho compromiso de parte nuestra. Simplemente creemos la palabra. Amén. Todavía tú estás recibiendo esa palabra y la estás anidando contigo, pero no hay nada todavía que tú hayas empezado a hacer. Amén. Entonces, en ese nivel es Dios quien empieza a acomodar las cosas. Es Dios quien empieza a trabajar y nosotros estamos todavía inmóviles. Todavía no hemos empezado a operar nosotros. Todavía no hemos empezado a caminar sobre esa palabra. Amén. Pero ya la palabra fue desatada. Ya la promesa fue entregada. En ese nivel todavía nosotros no somos maduros. Todavía nuestro carácter no ha empezado a ser moldeado. Amén. Y Abraham y Sara recibieron esta palabra. Y dice en Génesis 21, versículos del 1 al 2: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que le había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Amén. ¿Qué hicieron ellos con esa palabra que Dios les entregó hace un tiempo atrás? Aunque en el principio para ellos les parecía difícil, aunque en el principio todo estaba en su contra, aunque en el principio ninguna condición se acomodaba para que esa palabra se cumpliera, ellos creyeron y esperaron el tiempo. Y dice la palabra que en el tiempo exacto en el que Dios había dicho que eso iba a ocurrir, el milagro ocurrió. Sara quedó embarazada. Amén. En el tiempo exacto en que Dios dijo que algo va a hacer contigo, si tú lo crees y tienes ese nivel de fe, ni siquiera has empezado a orar, simplemente tienes que creer en la palabra. Ni siquiera has empezado a caminar en fe, porque apenas estás ahí con ella. La atesoraste, la guardaste en tu corazón, esa promesa. Amén. Pero tienes que creer que va a pasar. Lo que sucede es que muchos, cuando reciben la palabra, en un principio se quedan con ella. Pero pasado un tiempo, si ven que nada ocurre, entonces ya ahí empiezan a dudar. Amén. Dios te ha entregado una palabra
Dios ha dicho que va a hacer algo poderoso contigo. Dios ha dicho que va a bendecir a tu familia. Dios ha dicho que va a abrir una puerta. Dios ha dicho que va a desatar sanidad sobre tu vida. Dios ha dicho que va a mejorar tus finanzas. Y tú lo crees. Amén. Tú lo crees. Pero cuando empieza el tiempo a pasar y no ves ningún resultado, entonces la pregunta es, ¿todavía te mantienes creyendo en esa promesa? ¿Amén? ¿Todavía sigues creyendo que Dios lo va a hacer? Gloria a Dios por ustedes, pero conozco a muchos que ni siquiera alcanzan a pasar de ese primer nivel de fe y se quedan a mitad de camino. Amén. ¿Sabes? Porque esperan tener todo a su favor, porque esperan ver que todo se acomode a lo que Dios dijo, para que puedan creer que algo va a ocurrir. Amén. José recibió una promesa de gobierno, una promesa en donde él iba a estar por encima de sus hermanos, donde él iba a gobernar. Recibió una promesa de grandeza. Amén. Pero Dios no lo llevó al palacio inmediatamente. Y ustedes saben la historia. Estuvo en una cisterna, después fue esclavo de un gobernador egipcio y después estuvo en la cárcel. ¿Se acomodan esas condiciones a la promesa que había hecho sobre él el Señor? Ninguna se acomoda a eso. Sin embargo, en su tiempo él vio cumplida esa promesa en su vida, porque Dios lo posicionó como gobernador, como segundo del faraón en ese imperio poderoso. Pero José, a pesar de todo, él seguía creyendo en el Señor. Y aquí muchos reciben una promesa y no son capaces de mantenerla. Entonces, cuando les viene el ofrecimiento que les puede solucionar la condición en la que estás, entonces ponen en una balanza la palabra que Dios les entregó y la oportunidad de este lado que se les está presentando. Y dice, bueno, llevo aquí 3 años con la promesa, pero no pasa nada. Pero aquí está esta oportunidad que puede mejorar mi condición en un instante. Muchos se van por esa opción. Amén. Entonces, ese primer nivel de fe es el nivel, primeramente, que tenemos que creer la palabra que Dios nos ha entregado y dejar que Dios actúe, que Dios obre. Hasta ese momento nosotros no hemos empezado a ser procesados. Amén. Entonces Dios cumplió la promesa de Abraham y le entregó a su hijo. Y nació Isaac, el primogénito. Amén. Y entonces seguimos a otro nivel. Génesis 22, versículos 1 y 2. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Amén. Aquí ya la cosa se está poniendo un poquito más complicada. Amén. El Señor le entregó la promesa. En el primer nivel él creyó y recibió lo que Dios le había prometido. Ya él tenía junto a Sara, tenía a su hijo Isaac. Pero ahora el Señor lo estaba llamando a un nuevo reto. Ahí sí tenía que él entrar y tenía que movilizarse. Y Dios le dijo,
Tiempo después, Dios probó a Abraham, la fe de Abraham. ¿Qué probó Dios? Su fe. ¿Sabes? No es solo decir que tengo fe. Cuando tú estás en este camino, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Dice Santiago, capítulo 2. Dice Santiago, ¿tú crees en Dios? Eso está bien. Los demonios también creen en Él y tiemblan. Amén. No es solo decir que tú crees, es que tú tienes con tus obras mostrar que verdaderamente tienes fe. Por eso la palabra dice aquí, y Abraham, la fe de Abraham fue probada por Dios. Tu fe va a ser probada. No es solo pensar de que yo creo y que ya Dios va a empezar a desatar las promesas que tú quieres y que Dios va a empezar a abrir las puertas que tú quieres. No, Dios te va a probar para poder hallarte con el peso requerido para entonces ahí sí desatar las grandezas de Él en tu vida. Amén. Y sabes, parece ilógico que Dios después de tanto tiempo, después de obrar un milagro poderoso en la vida de Abraham y de Sara, entregándoles un hijo, entonces Dios ahora le dijo, trae a ese hijo que yo te di, sí, a Isaac, y vas a llevarlo a este monte, porque allá lo sacrificarás para mí. Imagínese eso. Imagínese la tremenda prueba. Si Dios te pidiera a ti, a los que son padres, entrégame a tu hijo o sacrifícame a tu hijo, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Tú que confesaste que crees en Dios, que tienes fe en Dios. Amén. Cuando Dios te dice, entrégame tu vida, deja a esos amigos que tienes alrededor, apártate de tu familia, entrégame ese empleo que lo has puesto por encima de mi presencia, que le has dado el lugar que tengo que tener yo en tu vida, entrégamelo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a entregárselo al Señor? Porque sabes, esto no se trata de decir que yo creo. Eso se trata de mantenerte firme cuando Dios te llame y cuando Dios quiera que tú seas probado, que tu fe sea probada. Era difícil para Abraham. Le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio, a ese hijo que fue concebido de una manera milagrosa. Amén. ¿Sabes? Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a pedir y a pedir, pero cuando Dios demanda de nosotros, entonces no estamos dispuestos a entregar nada. Amén. Chévere es pedir. Amén. Y entonces nos agarramos de la palabra que dice, el que pide se le dará, el que toca se le abrirá, el que busca hallará. Y nos concentramos en eso, en pedir, en tocar, en buscar. Y eso no está mal, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero el tema es que cuando Dios te prueba, ¿estás dispuesto a asumir esa prueba? ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios lo que Él te está pidiendo? ¿Amén o amén? Amén. Este nivel de fe ya no es el nivel en donde Dios está haciendo, en donde Dios dio la promesa, en donde Dios la cumplió. Este nivel de fe es en el que Dios te va a empezar a exigir y para que tú empieces a dar, para ver si tú estás dispuesto a obedecerle o no, para ver si tú estás dispuesto a caminar en su dirección o no. Ya recibiste lo que querías, pero ¿qué hiciste con eso? Mira que hay mucha gente que recibe promesas y Dios les abre puertas y Dios los bendice y ya más nunca vuelven más a la iglesia, ni siquiera van a otra congregación. Amén. ¿Por qué? Porque vienen solamente a buscar por su necesidad
pero no vienen realmente a buscar a Dios por lo que es Él, porque Él es Dios de nuestra vida, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Alfa y el Omega, porque Él es el principio y el fin, porque en Él estamos seguros, porque bajo su amparo nada nos va a pasar, porque Él es quien nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero a veces eso tiene un precio y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar. Amén. Tenemos que estar dispuestos a pagarlo, iglesia. Toma tu hijo, a quien tanto amas. Ese a quien tanto amas no está ahí porque sí. Dios no te va a pedir lo que para ti va a ser fácil entregar. Dios te va a pedir a lo que tú estás arraigado. Eso es lo que Dios te va a pedir. Dios no te va a pedir que le entregues algo que ni siquiera el Señor ha terminado de hablar cuando ya tú se lo estás entregando. Así no va a ser, iglesia. Dios te va a pedir, dijo, a tu hijo a quien tanto amas. Pero ¿sabes por qué Dios lo hace? Porque ahí Dios está probando para ver en qué lugar tú lo tienes en tu corazón. Para ver de qué tamaño es tu fe. Amén. A tu hijo a quien tanto amas. Dios sabía que Él amaba a su hijo, porque imagínese quién no va a amar a un hijo de la forma como lo tuvo. Cuando a ti te ha costado conseguir cosas, imagínese lo difícil que sería desprenderse de ellas. Cuando tú has luchado mucho por un empleo, a los que tienen llamados y que en algún momento el Señor te dice, deja ese empleo y ven y empieza a servirme. ¿Sabes? En alguna ocasión estuve mirando un video de Luis Fabián Peña, Luifa. Él es músico, egresado de la Universidad del Atlántico de las Bellas Artes, y él hacía parte de una agrupación secular, una agrupación vallenata. Ese era su trabajo, de eso vivía. Amén. Imagínense, en ese mundo del vallenato, eso es cosa seria, porque ahí hay mujeres, hay alcohol, hay cosas fáciles, todo es chévere y lo consiguen. Ellos llegan a tener un estatus que las mismas mujeres se les ofrecen a los integrantes de estos conjuntos vallenatos. Es difícil. Sin embargo, Dios empezó a tocar el corazón de ese varón. Y él dice que llegado un tiempo, cuando ya él empezó a abrir su corazón para el Señor, empezó Jesús a enamorarlo y él empezó a enamorarse de Jesús. Dice, a mí me iba bien, tenía un buen salario, me pagaban bien, hacía lo que me gustaba porque para eso estudié música. Pero ya era el momento en el que tenía que salir de ese mundo, tenía que empezar y usar mi talento, mi música para adorar y alabar a Dios, y no para estar metidos en esas cosas. ¿Sabes? Pero dice que para él fue difícil, porque Dios le dijo, bueno, Luis Fabián, ya es el momento que cortes aquí y empieces a servirme a mí. Y él mismo decía que en alguna ocasión le dijo al Señor, Señor, pero ¿y entonces? Si de esto vivo yo. Y el Señor le dijo, no te preocupes porque yo soy quien te va a sostener. Amén. Amén. Pero sabes, lo que te quiero decir con este ejemplo es que así mismo le pasó a Abraham. Dios le estaba pidiendo algo a lo que él estaba aferrado, que significaba mucho para él. Y Dios te va a pedir cosas a las que tú estás aferrado, cosas en las que te sientes seguro. Pero es para ver si verdaderamente crees o no. Entonces, en este nivel representa a la persona que decide obedecer a Dios. Y les repito, no solo es decir yo creo,
sino estás dispuesto a obedecerle a Dios. Eso es una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar. Cuando Dios te pruebe, cuando Dios te diga, empieza a caminar por aquí, entonces ahí tienes que decidir si le obedeces o no. Amén. Este nivel de fe hace que las personas obedezcan a Dios, aun cuando las cosas no parecen claras. Amén. Porque Dios no te va a decir algo que tú lo vas a entender en una primera instancia. Amén. Abraham en ese momento, yo me imagino que él pudo quedar un poco aturdido con ese pedido de Dios. O sea, él no entendía qué era lo que estaba pasando. Y él de pronto en su corazón se preguntaba, bueno, pero si el Señor me entregó este hijo de esta manera, ¿por qué ahora me lo pide para que lo sacrifique? Amén. Hay cosas que no vas a entender. Hay cosas que no vas a entender cuando Dios te las pida, cuando Dios te diga, haz esto. Pero Señor, ¿y por qué así, de esta manera? ¿Por qué no puede ser de otra forma? No vas a ver las cosas claras. La situación no se te va a presentar de la mejor manera. Señor, pero ¿por qué me cambiaste de este cargo si aquí estaba bien y yo te pedí algo bueno? Y esto, sí, salarialmente es mejor, pero aquí estoy perdiendo mi tranquilidad, aquí estoy angustiado. Tanto que yo te pedí esto, Señor, ¿por qué tiene que ser así? Porque ahora me lo vas a quitar de esta manera. No vas a ver el panorama claro. Pero tienes que obedecer. Tienes que obedecer la voz de Dios. Amén. Y Abraham tomó a su hijo y empezó a caminar conforme a la palabra que había recibido de Dios. Génesis 22, versículos del 3 al 8. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Amén. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Imagínese ese escenario. Quiero que por un instante te metas en la historia. Imagínese ese escenario. Isaac cargando la leña que iba a ser utilizada, por así decirlo, en contra de él. Abraham cargando el cuchillo que iba a enterrar a su propio hijo. Amén. Imagínense ese escenario, iglesia. ¿Se pueden imaginar cómo iba Abraham en ese momento? Amén. Su hijo Isaac con la leña en el hombro y él con el cuchillo y el fuego en la mano. Yo me imagino que Abraham en ese momento iba orando y diciendo: Señor, yo creo que tú eres un Dios bueno si no me llamaste para esto, Señor. Esto es duro para mí. Pero sin embargo, aunque para él era duro, él siguió caminando en fe. Amén.
Y este es el tercer nivel de fe. Amén. El tercer nivel de fe es que a pesar de que tú estás viendo algo adverso, tú sabes y estás confiado de que Dios va a hacer algo diferente, de que Dios va a cambiar en último momento lo que había sido destinado para ti. Ese nivel de fe te va a llevar a que tú sepas que Dios va a obrar un milagro contigo, que Dios va a hacer algo, pero Dios no va a hacer algo que te pueda representar una carga para ti. Amén. Cuando iban en el camino, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Él no sabía que la ofrenda era él. Amén. Él no sabía que la ofrenda iba a ser él. ¿Dónde está el cordero? ¿Sabes? Cuando la gente llega a este nivel, ahí en ese nivel es donde empieza a obrar el poder maravilloso del Señor. Amén. Hay niveles, los dos anteriores, en donde tú vas a estar tal vez bien, en donde tal vez vas a estar en cierta tranquilidad. Pero este otro nivel es el que te va a llevar a ver las cosas poderosas de Dios obrando sobre tu vida. En este nivel de fe es cuando dice la palabra, es cuando vas a ver contigo que esto que ojo no vio ni oído escuchó es lo que tú vas a ver para tu vida, para tu casa, para tu familia. Amén. Ese nivel de fe que te impulsa a seguir adelante a pesar de que tú crees que lo que vas a hacer va a significar algo malo para ti, pero que tú estás seguro de que Dios va a hacer algo. Sabes, a pesar de todo esto, Abraham estaba confiado y Abraham había conocido a ese Dios. Eso muestra que Abraham conocía bien a Dios. Porque cuando Isaac le dice: papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Mira lo que dice el versículo. Versículo 8 dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. ¿Sabes? Abraham no veía ningún cordero por ningún lado. El cordero él no lo veía por ningún lado. Él sabía que era Isaac. Mas sin embargo, cuando él le dijo: papá, ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo: Dios va a proveer uno. Cuando estés en la situación más difícil, cuando hayas llegado a este nivel de fe, aunque tus ojos no vean, tú tienes que declarar: Dios va a hacer algo, Dios va a proveer. Cuando haga falta algo en tu casa, tú tienes que decir: Dios va a proveer. Cuando tú veas que otros colocan a sus hijos en la universidad y tú no tienes los recursos, tú dirás: sí, vas a estudiar ahí porque Dios va a proveer los recursos, porque yo le he creído, porque no me he detenido, yo he seguido obediente sus instrucciones. Amén. Dios proveerá, hijo. Pero no había ningún cordero. No había ningún cordero. Pero sabes, Abraham estaba seguro de que Dios lo iba a proveer. Él sabía que Dios no le iba a quitar ese hijo que tanto había costado obtenerlo. Ese hijo que hacía parte de una promesa que el mismo Dios le hizo. ¿Sabes? Cuando Dios ve a alguien que cree, alguien que camina en fe, alguien que obedece, Dios no te va a quitar una promesa que ya Él te entregó. Tienes que tener esa certeza, iglesia. Cuando tú le has creído al Señor y tú has confiado en Él, lo que Él ya te entregó, Él no te lo va a quitar. Porque sabes, Dios siempre nos lleva de menos a más, te repito. Al contrario, Él te va a seguir abriendo puertas más grandes. Pero necesitas tener la fe que tuvo Abraham. Necesitas llegar a ese nivel de fe. Amén. ¿Sabes? Hay muchos hombres de Dios que hoy día la gente en la misma iglesia los critica. ¿Y sabes por qué los critica?
Porque Dios los ha bendecido de tal manera que creen que están haciendo o están robándose, por ponerlo en el ámbito económico, la plata de los feligreses, de los creyentes. Hay muchos siervos de Dios que los critican y la misma iglesia los critica. Pero sabes, son gente que no están ni siquiera en ese primer nivel de fe y no saben el precio que les ha tocado pagar a esos hombres de Dios, y que hoy lo que están viendo es la recompensa de su entrega y de su compromiso con el Señor. Amén, gloria a Dios. Sabes, hay gente que ha llegado a este nivel de fe y de la nada Dios ha hecho muchas cosas. Amén. Cuando tú llegas a este nivel de fe, de la nada Dios va a hacer muchas cosas contigo. Amén. Tienes que creerlo, porque así va a ser. Al que cree y lo atesora en su corazón y vive en obediencia y camina en esa dirección que Dios le ha dicho, vas a ver la gloria. Vas a ver la gloria. No te afanes, no te desanimes, porque tal vez tu camino ha sido difícil de transitar, porque tal vez has sentido a veces que das 2 pasos hacia adelante y das 3 hacia atrás. Amén. ¿Saben? José, cuando estaba en la cárcel, pareciera que era cuando más alejado estaba del palacio. ¿Y sabes qué? Estratégicamente la cárcel estaba más cerca del palacio que cualquier otro lugar. Amén. ¿Sabes? No te desanimes cuando crees que caminando en la dirección que Dios te dio sientes que vas para atrás, porque no es así. Porque no es así. Dios siempre te va a sorprender cuando tú caminas en esa dirección y no te apartas de ella. Cuando tú crees y sigues creyendo. Cuando tus ojos, a pesar de que vean algo diferente, tú le sigues creyendo al Dios que te hizo la promesa. Cuando tú ves que nada está a tu favor, llegará un momento que el poder de Dios se va a desatar. Porque Abraham tenía tanta confianza en su Dios que él le dijo a Isaac: Dios va a proveer un cordero. Y el cordero no estaba por ahí. Yo me imagino a Isaac diciendo: bueno, pero ¿cómo será eso si yo estoy mirando aquí, dio una vuelta 360 grados? Yo no veo cordero por aquí. Amén. Sabes, no necesitas tener las condiciones a tu favor para ver la respuesta de Dios. No mires el proceso de tu hermano. No mires si la gente de afuera prospera y no es de Dios. Tú solamente confía en tu Dios. Tú solamente sigue creyendo en Él, porque vas a ver la respuesta. Porque Dios va a extender su mano para bendecirte. Amén. Porque Dios no se queda con nada. Si tú has sido fiel, Él por su naturaleza te va a bendecir. Porque esa es su naturaleza. Porque fue lo que Él prometió. Porque es lo que ya Él desató con su boca, que es su palabra. Y así va a acontecer. Amén. Y llegamos a otro nivel. Que es el nivel donde la cosa se pone más difícil todavía. Amén. Versículos 9 al 13 dice la palabra de Génesis 22. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó el altar y colocó la leña encima. Abraham nunca dejó de seguir las instrucciones de Dios. No se apartó de ellas ni siquiera un poquito. No le acomodó nada para hacer la cosa más fácil y más llevadera, por así decirlo. Nunca acomodes las instrucciones que Dios te dio. Nunca te salgas
de los parámetros que Él estableció para ti. No trates de ayudar a Dios. No trates de ayudar a Dios. Sigue exactamente las instrucciones como Él te las entregó. Amén. Y dice, Él construyó el altar, colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Un versículo atrás le había dicho, Dios proveerá un cordero. Yo pienso, metiéndome en la historia, que Abraham pudo, cuando le dijo, bueno, yo le dije que Dios proveerá un cordero, pero yo no veo el cordero. Pero eso no lo detuvo a que él siguiera lo que Dios le había ordenado. Amén. Cuando las bendiciones están cerca, hay algunos que no las han conseguido porque han retrocedido en el instante más determinante. Amén. Hay gente que ha soportado años, que ha luchado años y ha perseverado en fe y le ha seguido creyendo al Señor en medio de las circunstancias más difíciles, pero todavía no ha visto la respuesta. Y cuando ya faltaba el último paso para que Dios te probara y confirmara de que tú eras un hombre y una mujer de fe, han retrocedido. Amén. ¿Sabes? Abraham pudo retroceder ahí en ese instante. Había confianza en él, porque él, estoy seguro que en su corazón creía que Dios iba a proveer ese cordero. Pero mire, llegó hasta el punto de atar a su hijo y colocarlo sobre el altar, sobre la leña, para sacrificarlo. ¿Sabes? Cuando tú sabes que vas siendo dirigido por la voz de Dios, no retrocedas. Aunque la tormenta se aumente, aunque el problema se aumente, aunque la dificultad ya recie con tanta fuerza que ya tú no puedes soportarla, no te detengas y no retrocedas, porque Dios va a manifestarse en el momento más determinante, Por eso sigue avanzando y sigue creyendo, porque si ya has llegado a este nivel de fe, si ya has soportado tanto tiempo, entonces ¿qué más da que sigas esperando otro tiempo más? Porque lo que te puedo asegurar es que Dios va a desatar la respuesta en el tiempo indicado. Amén. Aleluya. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Voy a hacer aquí una simbolización. Isaac está en el altar. Y yo me imagino a ese padre levantando el cuchillo, su hijo ahí atado encima de la leña. Amén. Me imagino con lágrimas en sus ojos, porque iba a enterrar el cuchillo y no matar a su propio hijo. ¿Sabes? Hay gente que critica muchas veces el proceder de Dios. En la misma iglesia hay creyentes que entran en desacuerdos con el proceder de Dios en la vida, en su propia vida y en la vida de los demás. Yo he escuchado gente diciendo, pero Dios, ¿por qué es así? Mira, si esa persona, mira todo lo entregada que es con el Señor, mira que le sirve, mira que hace esto, que hace lo otro, ¿y por qué Dios permite que pase todo lo que pasa? Y he escuchado a gente, ellos mismos diciendo, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Si yo no hago más que seguirle, yo no hago más que obedecerle, yo no hago más que creer en Él.
¿Y por qué tiene Dios que permitir eso? Y empezamos a cuestionar los procederes de Dios. Amén. Abraham, con el dolor en su corazón, levantó el cuchillo para enterrárselo a su hijo. Y él esperaba una respuesta de su Dios, el Dios que lo había llamado para hacerlo padre de multitudes. Amén. Amén. Y dice la palabra que cuando él estaba a punto de enterrar el cuchillo sobre la humanidad de su hijo, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Cuando él escuchó esa voz, yo me imagino que a él le vino el alma al cuerpo, como dicen por ahí. Porque yo me imagino que él en ese momento ya estaba ya en modo automático. Abraham, Abraham. Amén. Y le dije al ángel: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. Aquí papá tirando el cuchillo al suelo. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño. Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Amén. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Santo. Esto es poderoso, iglesia. Amén. Esto es poderosísimo. ¿Sabe? El Señor no le estaba diciendo otra cosa que: he visto que tú por mí estás dispuesto a hacer lo que sea. Amén. Estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestro Señor. Estamos dispuestos a hacerlo. Esos amenes tienen que convertirse en obras. Amén. Estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sabes? Ese cuarto nivel de fe es el que hace ver a una persona que definitivamente tiene a Dios en su primer lugar. En el primer lugar, en el lugar que le corresponde. Porque, ¿sabes? Antepone todo lo de Dios por encima de sus propias necesidades. Antepone todo lo de Dios por encima de sus deseos. Antepone todo lo de Dios por las cosas que ama. Llámese familia, llámese amistades, llámese trabajo. Ponle el nombre que tú quieras. Aquí es Isaac. En tu vida, ¿qué es? ¿Qué es lo que significa mucho para ti? ¿Qué es lo que tiene un valor incalculable para ti? En tu vida, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que tú lo tienes por un gran valor? ¿Que consideras que vale más que el mismo Señor? ¿Qué hace que no le temas a Dios? ¿Sabes? Porque cuando no le tememos a Dios, no hacemos lo que Él nos manda hacer. No somos obedientes. La desobediencia es sinónimo de falta de temor a Dios. Amén. Porque he visto que temes a Dios. Porque ni siquiera me has negado a tu hijo, a tu único hijo, que yo sé que vale mucho para ti. Yo sé que lo amas. Amén. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Abraham ya había hecho la primera inspección, estoy seguro. Y cuando estaba montando a Isaac en la leña, el carnero no estaba en ese matorral. Ese matorral ya lo había visto. Amén. Por eso nunca dudes que si una puerta no se abrió, no quiere decir que Dios más adelante no la vaya a abrir. Amén. Nunca dudes y nunca pienses
que si no vistes la bendición en un lugar, no quiere decir que en ese lugar que tú nunca viste bendición, más adelante Dios te puede bendecir. Amén. Amén. En el lugar en donde estaba el cordero enredado, en una primera vista, y Abraham no lo vio, ni siquiera Isaac lo vio. Pero cuando tú crees y caminas en dirección correcta, en la dirección que Dios te dio, el lugar que en algún momento significó para ti tristeza, desánimo, desolación, en ese mismo lugar Dios lo va a utilizar para bendecirte. Por eso muchas veces nos desgastamos pidiéndole a Dios que nos cambie y resulta que el plan de Dios es que te va a bendecir ahí en ese mismo lugar. Por eso cuando la gente viene y Dios las ha establecido en este lugar y no pasa nada y no encuentran respuesta, entonces piensan que este no es el lugar y empiezan a buscar lugar tras lugar. Pero Dios te ha dicho: es aquí donde te voy a bendecir, es aquí donde te quiero ver perseverar, es aquí donde quiero ver que sigas la dirección que yo te he entregado. Amén. Porque en este lugar voy a desatar mi poder y te voy a bendecir. Y lo que hoy no lo ves como una provisión, entonces mañana vas a ver que tus manos no alcanzarán para atesorar todo lo que voy a colocar en ellos. Amén. Y Abraham vio el cordero. Así que tomó el cordero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Amén. Amén. Yo me imagino a Abraham diciéndole: Señor, yo sabía, pero me pusiste a sufrir un poquito, ¿no? ¿O es que a ustedes no les ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo me he subido sobre la promesa. Y antes de que se cumpla me ha tocado pasar, como dice Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Pero cuando Dios desata la bendición, Señor, ¿por qué me pusiste a sufrir tanto? Amén. Yo me imagino a Abraham así. Yo sabía. Porque yo he creído en un Dios bueno. Que su propósito no es hacerle daño a sus hijos. Que su propósito es bendecirlos. Pero Dios solamente quiere que creas en Él. No que lo confieses con tu boca, sino que lo creas en tu corazón. Amén. Y que lo obedezcas. Que transites por la dirección que Él te ha dicho que transites. Que entres por las puertas que Él te ha dicho que entres. Que no entres por las que Él te ha dicho que no entres. Que te asocies con las personas que Él te ha dicho que te asocies. Que deseches a las que Él te ha dicho que deseches. Que las apartes. Amén. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. El Señor va a proveer, iglesia. El Señor va a proveer. Aquí hay gente que está esperando que el Jehová Jireh se manifieste en sus vidas. Y sé que hay muchos que les ha costado. Sé que hay muchos que han vivido con poco. Sé que hay muchos que han padecido porque han visto cómo Dios ha bendecido a otros, pero a ellos no. Gente que sé que en este lugar a veces se ha acostado con una sola comida en su estómago, que a veces se ha comido un solo plato de lentejas porque no tiene con qué acompañarlo. Pero eso no ha impedido que sigan creyendo en su Dios. Y va a llegar ese momento cumbre, ese momento determinante, que es cuando tú vayas a enterrar el cuchillo. Dios te va a hablar y te va a decir: porque he visto tu fe, porque he visto tu perseverancia, y
y yo voy a proveer. El Señor proveyó el cordero y Dios va a proveer